Voy a comenzar por revisar eh, algunos avances que me enviaron el día de ayer y el fin de semana respecto al ejercicio que les encargué. Déjenme mostrarles. Ok. Bueno, ¿cómo vas tú con el ejercicio, Juan? De identificar funciones del área donde trabajas, después de identificar servicios o productos de tu área y por último, los procesos que logras identificar en tu área. ¿Tienes alguna duda al respecto? Bueno, honestamente, sí, pero sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escucho perfecto. Acuérdate que nos íbamos a tutear. Sí. Sí, cierto, perdón, Arturo, discúlpame. La verdad es que sí no he avanzado mucho, honestamente, he estado un poco cargado, honestamente, Ok. sí, de antemano una disculpa, No, no te preocupes. este, y precisamente me interesaba mucho porque precisamente me conecté, dije desde hace rato, pero no podía accesar. Sí, Ok. mil disculpas, no he avanzado, y pues yo pretendo este fin de semana ponerme al corriente con todo lo que debo. Ok, sí, no te preocupes. Déjame seguir aquí, ubicar algunas cosas. Ismael, ¿cómo vas tú con eso? Ismael. Ismael. Sí, aquí estoy. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo lo sentiste? Aquí estoy. ¿Cómo vas con el... Pues mira, apenas hoy empecé porque Bueno, perdí el audio, Ismael. con lo del inventario. ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escucho bien. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, mira, hoy apenas empecé con lo del inventario de procesos. Ok. Creo que más o menos le estoy entendiendo. Ok. Porque ya ves que te había dicho, como me traían como apenas hoy me dejaron salir de vacaciones, entonces andaba apuradísimo con todo lo que tenía que entregar para que me pudieran dejar salir de vacaciones. Ok. Entonces, la verdad sí, hasta apenas hace rato ya que estaba más tranquilo, Comenzaste a hacerlo. me empecé a poner a hacer Ajá, y la verdad, pues bueno, creo que más o menos tengo la idea. Ya nada más Ok. yo creo que mañana te mando el avance para que ya de lo que ya hice hoy, Ok. para que ya lo revises y me digas qué observaciones hay. Ok. Pablo. Pablo. Sí, Hola, Pablo. ¿Tú cómo sentiste el ejercicio? ¿Cómo vas con el ejercicio de identificar las funciones en tu área o en tu clínica en este caso? Luego los productos o servicios que ofrecen y al final los procesos. pues sinceramente tampoco he checado, pues he tenido mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces, estuve checando el formato que nos enviaste en Excel, Ok. pero, pero todavía no comienzo. Ok. Ahorita de todos modos lo vamos a revisar. Perla, tú y yo estuvimos revisando algo al respecto, así que igual y ahorita entramos de lleno a revisar un avance de algunas de sus compañeras y aprovecho para revisar y darles otro ejemplo de cómo llenar este inventario, ¿vale? Sí, está bien. Perfecto. Ok. Este es el formato. Déjenme comparto mi pantalla.
¿Puedes ver mi pantalla, Juan? Sí. Perfecto. Sí, Ok, sí se ve. este es el formato que les compartí. ¿De qué se trata? De identificar. Nos está costando mucho trabajo distinguir la diferencia entre una función, una actividad, un servicio o producto y un proceso. No se preocupen. El tema de procesos es un tema clave porque si logramos comprenderlo y aplicarlo de manera correcta en nuestras áreas o departamentos, nuestros servicios, realmente se va a facilitar la labor de administración. Se va a facilitar el tema de los indicadores, se va a facilitar el tema de la toma de decisiones, se va a facilitar el tema de la administración como tal, la planeación, la organización, la asignación de actividades, el seguimiento y control de los objetivos y metas que se deben de cumplir en el área o departamento o servicio, eh, y por ende va a haber pues, resultados más satisfactorios al final de un periodo de tiempo determinado. Es por eso que estamos siendo muy, muy repetitivos con el tema de procesos, porque sí es bien importante que quede bien claro. La base, les podría decir esto, la base de la administración es la comprensión del enfoque de procesos. Es uno de los principios básicos que debemos de conocer, entender y aplicar correctamente. Los demás temas que vamos a estar viendo, las demás herramientas, los demás conceptos de administración son importantes, pero si no logramos aterrizar el concepto del enfoque proceso, muchos de ellos se van a quedar en mera teoría. Y creo que lo importante de este diplomado es que podamos aplicarlo. Bueno, lo que traté de hacer con este ejercicio es que, con esta actividad, es que ustedes identificaran primero las funciones básicas, la razón de ser del área o departamento donde están. Ojo, no de su puesto, es diferente, del área o departamento donde están. Entonces, por ejemplo, las funciones son básicamente la división del trabajo que existe en cualquier organización. Y en este caso hablamos de instituciones o unidades de atención a la salud, sea de primero, segundo, tercer nivel, sea oficinas administrativas o áreas clínicas. La división del trabajo es fundamental para que pueda existir dentro de la organización una estructura. Esa estructura nos permite delimitar alcances, delimitar tramos de control, definir líneas de comunicación, definir líneas de autoridad y establecer o aplicar herramientas como el organigrama o la estructura organizacional de una unidad, que básicamente lo que nos muestran son las principales funciones con las cuales trabaja esa unidad. Como dice aquí, la división del trabajo con la consecuente especialización da origen a funciones muy específicas que permiten agrupar responsabilidades, tareas, actividades, puestos, jerarquías y líneas de comunicación, así como tramos de control, dando origen o resultado a la estructura organizacional. Así, en las diferentes unidades, insisto, sean de primero, segundo, tercer nivel, tenemos que existe una dirección de la unidad, alguien responsable de la unidad. Y debajo de esa cabeza, de esa dirección, hay áreas, departamentos y o servicios que tienen funciones muy específicas dentro de la unidad. Se especializan en una serie de tareas o actividades y tienen responsabilidades muy concretas. Ejemplo de un área o departamento o servicio, está el área de enfermería, el área de trabajo social,
podemos tener el área clínica, podemos tener el área de administración, podemos a lo mejor subdividirla en departamentos o servicios. Y cada área, departamento o servicio, tiene una razón de ser. ¿Ok? Ejemplo de una función. En el caso de enfermería, es proporcionar los cuidados de enfermería a todos los pacientes que son asignados. Y es una función, una de las muchas funciones que tiene el área de enfermería en una unidad. Ejemplo de una función de trabajo social. Realizar estudios médicos sociales a los pacientes. Y es una de las muchas funciones que tiene a su cargo. Voy a leer ahorita un ejemplo de otro tipo de funciones. Ejemplo. Supongamos que estamos en un hospital y hay una subdirección de enseñanza o una división de enseñanza o un departamento de enseñanza. ¿De qué se encarga el departamento de enseñanza, Juan? El departamento de enseñanza se encarga principalmente de aterrizar los procesos, de brindar herramientas estandarizadas y en el objetivo, bueno, pues brindar herramientas y estrategias para que el alumno pueda adquirir e innovar nuevos criterios de actuación. Ok. ¿Me comprarías la siguiente definición del área de enseñanza o de la división o departamento de enseñanza? Se encarga de la formación de profesionales de la salud y otras áreas de ciencias de la salud en los campus clínicos e internado, en coordinación con las escuelas respectivas, con las respectivas escuelas, así como de la capacitación del personal técnico, administrativo y de la educación continua del personal de todos los niveles. Esa sería Claro. una definición del área de enseñanza. Ahora, típicamente depende de un área, o le reporta directamente al director del hospital, o le reporta a la dirección médica. ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el objetivo específico de esta área? Pues coordinar y supervisar las acciones de formación y capacitación del personal en sus diferentes niveles, pregrado, posgrado, técnico, a fin de coadyuvar en la formación y capacitación de los recursos humanos que requiere la unidad, o bien de los recursos humanos que en algún momento serán egresados e irán a otras unidades que requiere el sector salud. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones? Ejemplo de funciones. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de enseñanza de pregrado, de posgrado y de educación continua, de acuerdo con los lineamientos establecidos. Instrumentar los mecanismos para evaluar las actividades individuales y colegiadas de los profesionales, de los profesores, perdón, así como las actividades de los estudiantes de pregrado y posgrado. Analizar y coordinar el diseño y o la revisión periódica de los planes y programas de estudio con las instituciones correspondientes. Promover y fomentar y establecer relaciones con universidades e instituciones educativas para coordinar el ingreso de pasantes a esta institución. Evaluar y establecer en coordinación con la unidad responsable de cada disciplina las medidas correctivas en caso de desviación a los programas establecidos. Coordinar y aplicar los programas de educación continua en el área médica y paramédica, tanto del personal como estudiantes. Coordinar las actividades técnico-administrativas para la selección, admisión e integración al hospital de los estudiantes de posgrado. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas emitidas en materia de enseñanza. Son ejemplos de funciones. Si se fijan, las funciones, al redactarlas o al leerlas, agrupan una serie de actividades o tareas que se tienen que realizar en el área. ¿Están de acuerdo?
No son propiamente procesos y no son actividades o tareas específicas. Las actividades específicas o detalladas las veremos cuando hagamos un diagrama de flujo o un procedimiento. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de redactar o de una redacción muy general que lo que hace es agrupar o describir cuál es el alcance, cuál es la razón de ser de un área, departamento o servicio dentro de una unidad. ¿Sale? No necesitan ser una redacción extensa. Por ejemplo, lo que pusimos aquí. Enfermería. Una de las funciones es proporcionar los cuidados de enfermería a todos los pacientes que son asignados. Y eso pasa en cualquiera de los pisos donde esté presente el servicio de enfermería. ¿Estás de acuerdo, Juan? Lo mismo puede ser, a lo mejor, un servicio de enfermería especializado, como puede ser la unidad de cuidados intensivos, donde enfermeras intensivistas van a proporcionar los cuidados de enfermería a un paciente que les es asignado o a varios pacientes que les son asignados. Lo mismo puede pasar en un piso de medicina interna, de hospitalización en medicina interna, donde las enfermeras asignadas a ese servicio van a tener que proporcionar los cuidados de enfermería a todos los pacientes de ese servicio, de ese piso. ¿Sí? No es una actividad, porque hablar de los cuidados de enfermería, hablar del proceso de cuidado enfermero, hablamos de muchas actividades, ¿cierto o no, Juan? Si se fijan, estoy generalizando y agrupando en una sola función muchas actividades. Las funciones son la razón de ser. Es como describir a grandes rasgos cuál es la razón de ser de ese departamento de servicio. Es como si alguien nos preguntara, ¿qué hace o qué hacen en tu servicio? ¿Qué hacen en tu departamento? ¿Qué hacen en tu área? Y respondiéramos de manera concreta con funciones, como lo acabamos de hacer. 5, 10, 15 funciones. Esa es la razón de ser de mi área. Eso es lo que hacemos en mi departamento o en mi servicio. Fíjense la diferencia ahora contra la cartera de servicios o productos. Bueno, un servicio o producto es lo que ofrecemos al cliente externo cuando nuestro servicio es clínico. Muchas veces tenemos contacto con el cliente que sea paciente, usuario, derechohabiente, o a un cliente interno, un compañero que lo requiere para continuar realizando sus actividades. Por ejemplo, los procesos o las áreas administrativas pocas veces tienen contacto con el usuario o derechohabiente, pero dependemos de ellos para poder brindar la atención clínica a esos pacientes. Los clientes de las áreas administrativas suelen ser, casi siempre, las áreas clínicas. Ahora bien, ¿cómo identificar un producto o servicio? No me parece complejo. Ejemplo, en el cuidado enfermero, uno de los productos principales del proceso de atención de un enfermero en cualquier área o servicio del hospital es la hoja de enfermería. ¿Cierto o no, Juan? Esa además se vuelve una evidencia del trabajo que realiza. Una hoja de enfermería suele abarcar varios turnos, ¿cierto, Juan? Los 3 turnos. Los 3 turnos por lo menos. Y lo que hacemos en la hoja de enfermería es anotar todas las actividades o lo que llaman la intervención del enfermero al estar atendiendo a un paciente. Indicar qué fue lo que se le hizo al paciente en ese turno. Típicamente, pues vamos a tener en una jornada de trabajo de 8 horas que visitar a un paciente por lo menos 2 veces, Juan, ¿estás de acuerdo?
Sí. dependiendo del número de pacientes que tengamos asignados. Y en la hoja de cuidados enfermeros hay una serie de datos que permiten evidenciar desde la recepción del paciente en el enlace de turno o en el cambio de turno hasta, por ejemplo, las escalas que utilizamos para valorarlo, la atención que se le entrega por parte de enfermería al paciente, el cuidado que se le dio, alguna indicación, alguna anotación, para que el siguiente compañero, cuando le entregue a mi paciente, pueda continuar brindando la atención. ¿Estamos de acuerdo? Esa hoja de enfermería es un producto, un tangible, algo que además refleja el servicio que estamos brindando. Entonces tenemos, por ejemplo, la hoja de enfermería como servicio o producto. ¿Quién es el cliente de esta hoja de enfermería? Es la enfermera de otro turno, es otra compañera y es un producto importante. Esa misma hoja de enfermería puede ser utilizada por otras áreas o por la misma jefa de enfermería para hacer algún reporte, por ejemplo, cuando tienen que verificar o armar sus indicadores para ver si efectivamente se está atendiendo adecuadamente a un paciente. ¿Sale? Otro ejemplo de un producto o servicio. El expediente clínico puede ser considerado un producto. ¿De dónde sale ese producto? De un servicio que ofrezco, que es la valoración del paciente, la atención el diagnóstico del paciente y la atención del paciente. Otro ejemplo de servicio o producto. El estudio médico social, ese documento que se convierte en un instrumento de trabajo social, sirve para recabar información, recabar datos, detectar factores de riesgo o factores que puedan coadyuvar a un tratamiento. Y si lo utilizáramos correctamente, sería información clave que puede ser utilizada, por ejemplo, aquí lo vemos, por el médico en medicina familiar o en medicina preventiva para poder conocer la situación médico-social del paciente y poder determinar un abordaje más integral. Sobre todo, por ejemplo, en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, el servicio o el producto es lo que le ofrecemos, por un lado, a los clientes internos y por otro lado, a los clientes externos. Cuando somos áreas clínicas, vamos a tener de los dos tipos de clientes. Y aquí es un ejemplo. Lo que estoy dibujando ahí son dos clientes internos. Lo que estoy indicando ahí son dos clientes internos que necesitan o del estudio médico social para poder continuar con la atención del paciente o de la hoja de enfermería para poder continuar con la atención del paciente en un enlace de turno. Ahora bien, también hay productos o servicios que van directamente al paciente. Y hay que identificarlos. Digamos que este archivito, esto que se llama cartera de servicios o productos, denme un segundo. Perdón, continuamos. Entonces,
esta pestaña que está en medio, que se llama cartera de servicios o productos, es el equivalente, literal, a la carta que nos dan en un restaurante. Es como si ustedes intentaran describir, pensando en sus clientes internos y en sus clientes externos, qué les ofrecen a cada uno de ellos. Piensen primero en el cliente externo, sobre todo las áreas o servicios que son clínicos. ¿Qué le ofrecen al cliente final, al cliente externo? Y luego piensen también en los clientes internos, que casi nunca los tomamos en cuenta, y desafortunadamente, esos clientes cuando requieren información, cuando requieren un formato, cuando requieren cualquier cosa que nos pidan, muchas veces se van a volver más adelante nuestros proveedores. Y si no los tomamos en cuenta, se rompe la comunicación, se rompe el enlace entre los procesos y eso nos va a ocasionar en algún momento que se detenga nuestro servicio, que se detenga nuestra atención. Entonces, por eso también es importante identificar a los clientes internos. Es nuestra cartera, es lo que les ofrecemos. ¿Qué le ofrecemos al cliente final, al derechohabiente o al paciente en mi área o servicio? ¿Qué le ofrezco? Pues le ofrezco atención, le ofrezco cuidado, le ofrezco un diagnóstico. Ok, eso está perfecto. Si logramos identificar además el producto tangible que se lleva ese paciente, derivado de mi intervención, por ejemplo, de un diagnóstico, de lujo, porque es el resultado al final. ¿Sí me explico? Juan, ¿queda más o menos claro? Y por último, esto es lo que más trabajo nos está costando. Las funciones son diferentes a los servicios o productos. Y los productos son diferentes a los procesos. Los productos o servicios son el resultado de un proceso. Entonces, por ejemplo, la hoja de enfermería es un servicio o producto, ¿estamos de acuerdo? El cliente interno es la enfermera de otro turno. Y el proceso mediante el cual se genera o produce la hoja de enfermería es la atención y cuidado enfermero del paciente. ¿Estás de acuerdo o no, Juan? ¿Cuándo empieza el cuidado enfermero del paciente? Cuando me entregan el turno o me asignan por primera vez a mi paciente. Ahí empieza mi proceso de atención y cuidado enfermero. ¿Cuándo termina el cuidado enfermero? Cuando entrego el turno o dan de alta a mi paciente. ¿Estamos de acuerdo? El proceso a través del cual se genera el estudio médico-social. El cliente interno es el médico en medicina familiar o preventiva. ¿Cuál sería el proceso? Elaboración de estudios de trabajo social. Y a lo mejor tengo subprocesos, porque quizás Ismael me pueda decir, oye Arturo, es que hay varios tipos de estudio y para cada tipo de estudio tenemos un subproceso o un método de trabajo, porque no es lo mismo un estudio médico-social que un estudio socioeconómico que hacemos en algunos momentos cuando necesitamos solicitar apoyos económicos para un paciente. Ok. Entonces, como son dos procesos diferentes, los manejamos de manera diferente. El tipo de información y la interacción que tenemos con el paciente o con el familiar usuario para levantar la información es diferente. Por lo tanto, serían dos procesos diferentes. ¿Queda más o menos claro? Ahora, vamos a revisar algo de lo que hicieron nuestros compañeros. Por ejemplo, una de las compañeras, Lupita Baños, nos envió su ejercicio. Ella pone, ¿cuál es el nombre del área o departamento o servicio al que perteneces? Asistente médica de especialidades. No, ese es un puesto. El puesto es asistente médica de especialidades.
el departamento o el servicio al que pertenece, bien sería el de asistentes médicas o asistencia médica, o el departamento de consulta externa de especialidades. Ese es el departamento o el servicio al que pertenece o al que está adscrita. ¿Cuáles son las principales funciones que realizan en ese departamento o servicio? Bueno, seguramente, empezando por las de ella, está, por ejemplo, agendar citas subsecuentes. Bien, está bien. Verificar en el sistema MOSE la vigencia de los pacientes. Esto, por ejemplo, me suena ya a una actividad muy específica. Esto ya es como parte de un proceso. Verificar en el sistema MOSE la vigencia de los pacientes. Administración de agendas acorde a la planeación de la jefatura del servicio. Esto sí me suena a una función. Esto podría ser una función. Administración de agendas. Agendar citas subsecuentes me suena más a una actividad, pero vamos a dejarla. Agendar citas podría ser de especialidades o de las especialidades, o en las especialidades podría ser una función. Programar citas de los pacientes, orientar con amabilidad y respeto en relación a la contrarreferencia a los pacientes. Esto ya está muy específico. Orientar a los pacientes sobre los servicios de la unidad o los procesos de atención, eso podría ser una función. Atender de manera oportuna, clara y precisa y con amabilidad las solicitudes de los pacientes. Esto está muy ambiguo para ser una función. Proporcionar citas de especialidades a mi cargo requeridas en los espacios cercanos a las fechas. Todo esto se agrupa en agendar citas o administrar citas o administrar la agenda de citas del servicio de consulta externa de especialidades. Apoyar al médico tratante para trámite de servicios administrativos que se originen durante el proceso, como el vale de solicitud de expediente en ARIMAC. Esto ya es una actividad, esto no es una función. En caso de que el paciente no acuda a cita agendada, se procederá a cancelación. Esto ni siquiera es una actividad, es una política. La política es qué hacer en caso de que se presente un hecho o suceso durante mi operación. ¿Cuál es el hecho o el suceso? Que el paciente no asista. ¿Y cuál es la política? Bueno, cancelarla. Si el paciente no acude, se cancela. ¿Okay? Esto es una política, no es una función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es identificar el área o departamento donde trabajamos, no el puesto. Sí, los puestos tienen funciones o tienen razón de ser, pero ahorita lo que se trata es identificar las funciones de mi servicio, el servicio donde estoy laborando, donde soy una de las personas en ese servicio, pero hay muchos y tengo que agrupar todas las funciones de mis servicios. Entonces, el servicio en realidad no es el de asistente médico, el servicio es consulta externa de especialidades. Ese es el área o servicio. Y de manera muy específica, dentro de la consulta externa, se agendan citas para las diferentes especialidades, se orienta al paciente. Si alguien me preguntara, ¿quién hace esas funciones? La asistente médica. Pero hay otras muchas funciones que no la va a hacer la asistente médica. De lo que se trata es de hacer un ejercicio para identificar todas las funciones de mi área, las principales. ¿Cuál es la cartera de servicios? Por ejemplo, el vale Larimac, aquí me está dando nombres de formatos o números de formatos. La hoja contiene el motivo de envío al médico especialista.
el documento en el que el médico familiar indica el motivo del envío del paciente a un segundo nivel, son referencia y contrarreferencia. El vale Larimac, para poder acceder a su expediente es necesario elaborar el vale al área del Larimac. El Larimac es el área de archivo y registro de información. Entonces, esto podríamos considerar los productos. Un segundo. Denme un segundo. Estos, más que productos finales de un proceso, son productos intermedios que salen de un proceso de atención. Sí hay que identificarlos, sí te lo compro, pero más que vale de Larimac sería el producto, sería solicitud o vale para solicitar expediente, por ejemplo, y formato de referencia y contrarreferencia. Y hay que identificarlos muy bien si son productos finales o no. ¿Cómo identificar si un producto es final? Bueno, si es lo que realmente es la razón de ser de mi proceso, de lo que entrego al final a un paciente. ¿Sale? Ahora, inventario de procesos. Aquí no me puso nada realmente. ¿Ok? Todavía está identificando. Esto es lo que más trabajo nos está costando. ¿Por qué? Y tranquilos, en algún momento vamos a tener mucho más facilidad para identificar nuestros procesos. No estamos acostumbrados a trabajar con un enfoque de procesos. Trabajamos por funciones. Conocemos perfectamente bien nuestro profesiograma. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como puesto dentro de un área, departamento o servicio? Conocemos perfectamente bien las actividades que tengo que realizar. Vienen a veces desde mi profesiograma o descripción del puesto. Más o menos entendemos cuáles son las funciones o la razón de ser del departamento. Pero no estamos acostumbrados a trabajar por proceso. Por eso nos está costando mucho trabajo identificar los procesos a través de los cuales genero los productos o servicios que son la responsabilidad de la función del área, departamento o servicio. Estamos haciendo un ejercicio partiendo de las funciones para tratar de identificar servicios o productos y después poder definir los procesos que están en el área y a través de los cuales se generan los productos o servicios que les entregamos a los clientes. Llámense pacientes, usuarios o derechohabientes, o en su defecto, otras áreas o servicios que requieren de nuestros productos o servicios, valga la redundancia, para poder continuar trabajando. ¿Sí? Les compro, por ejemplo, en este ejercicio, el vale del Larimac como un producto intermedio, porque ni siquiera es un producto final. Es un producto intermedio que requiere, ni siquiera, el vale del Larimac ni siquiera es el médico especialista quien lo requiere. El vale lo requiere el área de archivo para poder sacar un expediente de sus estantes y poderlo entregar para que el médico pueda continuar con la atención. Si se fijan ahí, ese valecito es la conexión con otro proceso, sin el cual no puedo continuar brindando la atención, porque necesitamos tener el expediente del paciente para poderle brindar la atención. ¿Estamos de acuerdo? No es la razón de ser, o sea, no vamos a hacer un proceso que dice,
procedimiento o proceso para solicitar el expediente al archivo. No. Más bien, dentro del proceso de atención o dentro del proceso de consulta o dentro del proceso de brindar la atención en la consulta externa de especialidades, hay una serie de actividades que es, si el paciente requiere su expediente, lo voy a solicitar a través de un vale al archivo clínico. El archivo clínico sí tiene un proceso para buscar expedientes y entregarlos y requiere de un insumo. ¿Cuál es el insumo que requiere el archivo clínico? El vale. El vale es la solicitud del expediente. Y además se queda ahí hasta que me lo regreses. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Insisto, nos cuesta todavía trabajo identificar procesos. Vamos ahora a ver otro inventario de procesos. Por ejemplo, aquí, nombre del área, departamento, servicio al que perteneces. En este caso dice médico no familiar, pediatra, Norma Angélica Torres. Ok, en realidad el área sería pediatría. Y si hay algún subservicio, a lo mejor es, no sé, urgencias o neonatología. Pero el área o servicio es pediatría. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el área de pediatría? Y aquí sí están bien. Proporcionar atención médica en el área de urgencias. Perfecto. Proporcionar atención médica en hospitalización. Perfecto. Realizar interconsultas a otras especialidades para complementación diagnóstica. Perfecto. Atención a pacientes en estado crítico. Perfecto. Atención del paciente recién nacido. Perfecto. Proporcionar atención médica en hospitalización a pacientes pediátricos. Ok. Proporcionar atención médica en hospitalización de recién nacidos. Perfecto. Proporcionar atención en consulta externa a pacientes pediátricos. Perfecto. Llenado adecuado de notas médicas. Esto no. Eso no es una función. Es una función, tal vez, del puesto, y ni siquiera del puesto. O sea, el llenado adecuado de notas médicas es un requisito. La nota médica debe de estar bien llenada. ¿Estamos de acuerdo? Debe cumplir con una normativa. Eso no es una función. Realizar y verificar indicaciones en forma diaria, no. Verificar el correcto llenado del expediente clínico, esto suena más a una actividad. Otorgar informes de forma sencilla y precisa a los pacientes pediátricos y a sus familiares, ok, esto es una función. Solicitar estudios complementarios del laboratorio, no. Otorgar recetas por medicamento, no. Esto ya es una actividad. Otorgar recetas por medicamento al egresar el paciente, no. Coordinar el pase de visita con el personal médico becario, podría ser una función. Coordinar clases con el personal médico becario, no. Gestionar estudios realizados de forma subrogada, no. Son actividades. La gran mayoría de estas, incluyendo el pase de visita, son actividades. Informar a trabajo social sobre situaciones especiales de pacientes hospitalizados, son actividades. Las funciones son más generales. Las funciones describen, vuelvo al punto, a grandes rasgos, ¿qué hace tu área? Si yo preguntara, ¿qué hace pediatría? Sin darme todo el detalle de actividades, no quiero ver actividades, sino de manera general, ¿cuál es el alcance de pediatría? Proporcionar atención médica en el área de urgencias y agregar a pacientes de tal edad a tal edad, o a pacientes menores de tal edad. Proporcionar atención médica en el área de atención médica a pacientes. Punto. Realizar interconsultas con otras especialidades para pacientes pediátricos. Atención a pacientes pediátricos en estado crítico. Atención del paciente recién nacido. Ok, te la compro. A lo mejor a paciente recién nacido. Neonato. Ok. Proporcionar atención médica en hospitalización a pacientes pediátricos. Ok. Está bien, te la compro.
Si se fijan, se reducen muchísimo las funciones. Aquí podríamos agregar, porque debe de haber algún asistente en el área de pediatría, ¿están de acuerdo? Aquí podríamos agendar citas. Son las funciones del área, no del puesto. El área no funciona solamente con un médico familiar o con un médico pediatra. El área funciona con muchas personas en ese servicio, que suelen ser a lo mejor de diferentes especialidades o de diferentes categorías. El área tiene una razón de ser. De lo que se trata es de describir las funciones del área, del servicio, del departamento, no de un puesto en específico. La generalidad del departamento. Insisto, aquí es responder a una pregunta básica. ¿Qué hace en el servicio de pediatría? ¿O cuáles son las funciones? ¿Cuál es el alcance del servicio de pediatría? Ah, pues mira, proporcionamos atención médica, agendamos citas a pacientes que requieren consulta de especialidad de pediatría, atendemos a pacientes en estado crítico cuando así lo requieren. O sea, son funciones. Si nos vamos a la cartera de servicios, lo que vemos aquí es que estamos repitiendo lo mismo que teníamos en las funciones. Y no. Aquí lo que espero ver, por ejemplo, el servicio o producto. Atención médica pediátrica en el área de urgencias. Ok. Pues me quedaría con el servicio de atención médica pediátrica. Atención de urgencia, de urgencias pediátricas. Eso es un servicio. ¿Qué ofrecen en tu unidad? ¿Qué ofrecen? Ah, mira, tenemos el servicio de pediatría, que a su vez ofrece atención a urgencias médico-pediátricas. ¿Suena? Es describir qué es lo que le ofrezco a mi paciente. Y hay que tener cuidado porque si nos vamos muy a detalle, por ejemplo, aquí, cuando me dice llenado adecuado de notas médicas, eso no es un servicio, ni siquiera es un producto. Es el resultado de una actividad, de un proceso de atención. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso no va ni en función ni en servicio. Esto no es un servicio. Esto podría ser un servicio, pero podríamos generalizarlo y agrupar. Dividir a lo mejor lo que ofrezco es atención o consulta médica de especialidad en el área de urgencias. Con atención de urgencias pediátricas. Eso es un servicio. Atención de urgencias pediátricas. La interconsulta a otras especialidades para complementación diagnóstica puede ser más que un cliente externo, es un cliente interno que requiere una interconsulta. Eso va para un cliente interno. Otro médico que requiere complementar el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un paciente no va y solicita una interconsulta. Un paciente va y solicita atención médica. De urgencia o previa cita. Un paciente no solicita una interconsulta. La interconsulta la solicita otro médico para complementar su diagnóstico, porque reconoce que requiere del apoyo de un especialista para poder continuar brindando la atención a su paciente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nos vamos al inventario de procesos, está proporcionar atención médica en el área de urgencias, consulta. Proporcionar atención médica en el área de urgencias, hospitalización. Realizar interconsultas a otras especialidades. Esos no son procesos. O los dejamos como funciones
porque no son procesos. De hecho, si tuviéramos que definir procesos, casi estoy seguro que estos dos estarían en un solo proceso. Y dividiríamos la pregunta. ¿Es una urgencia en hospitalización? Sí, entonces hago esto. ¿Es una urgencia en el área de urgencias? Sí, entonces hago esto. De hecho, esto se conecta directamente con otro proceso que es el del triage. Y sí, solo sí, cuando es clasificado como urgencia, dispararían el proceso para iniciar la atención médica de un paciente pediátrico en el área de urgencias o en hospitalización. Atención de pacientes en estado crítico. Ok, te lo compro como un proceso. Okay. Voy a cerrar esta parte. Aquí, por ejemplo, empezaron al revés, empezaron por los procesos. Veamos. El servicio o producto, valoración psiquiátrica, ok, te lo compro. Eso sí es un servicio. ¿Qué servicio ofrece? Valoración psiquiátrica, ok. El proceso, consulta externa, admisión continua y hospitalización. No. Estos son áreas o departamentos. No son procesos. El proceso sería la valoración más el diagnóstico, más la evaluación de la intensidad, más el tratamiento y sería el proceso de atención a un paciente psiquiátrico que me permite ofrecer a través de ese proceso de atención a un paciente psiquiátrico la valoración, el diagnóstico, la evaluación de intensidad de sus síntomas e incluso al final de ese proceso de atención recomendar un tratamiento o iniciar un tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, elaboración de historia clínica, no es un proceso. Si se fijan, estamos partiendo en pedacitos un procedimiento. Un procedimiento que es el de atención a un paciente y que incluye desde que me presento con el médico, me valora, me diagnostica, evalúa la intensidad de mis síntomas y me prescribe un tratamiento o inicio un tratamiento, ya sea que me quede internado o que me vaya a casa con un tratamiento. Si me quedo internado, pues dispara otro proceso de atención. ¿Cuál es? El proceso de hospitalización de un paciente psiquiátrico que requiere traer una valoración, un diagnóstico, una evaluación de la intensidad de los síntomas y la hoja de solicitud de internamiento o de, no sé cómo le podamos llamar, cuando pasa de mi servicio de consulta externa o admisión continua a un servicio de hospitalización. Va a ser hospitalizado y atendido en otro servicio. Le voy a dar continuidad al tratamiento en el hospital. Lo voy a internar. Juan, al revisar estos ejemplos, ¿puedes identificar las áreas de oportunidad? ¿Cuáles son? Resúmemelas. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo estábamos haciendo así como que más personalizado y yo creo que, bueno, en términos generales podríamos decir que todo lo estábamos haciendo propiamente de las actividades que nosotros realizamos, no los que realiza, como bien comentaba, el del departamento o el servicio en general. Entonces,
nosotros los estábamos personalizando como las actividades que nosotros hacemos o que realizamos en cada uno de nuestros puestos. ¿Ok? ¿Cuál Entonces, sería? yo creo A ver, que... esa parte es Ajá. clave, me agrada eso que estás diciendo. Y es como típicamente pensamos todos en salud. Lo que a mí me toca hacer en mi puesto. Lo que a mí me toca es esto. ¿Qué sigue después? Eso a veces lo sabemos, pero ya no me toca a mí. ¿Qué pasó antes? A veces me entregan las cosas bien y yo puedo continuar trabajando con lo que me toca. ¿Qué pasó antes? Ya no me toca a mí. Y eso es precisamente el principal problema en todos los servicios, en todas las unidades, sin importar el nivel de atención donde estemos, ni la institución. Lo mismo pasa en ISSSTE, que en Secretaría de Salud, que en el IMSS, SEDENA, SEMAR, Pemex, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en los privados. Pensamos por funciones. Y ya ni siquiera por la función del área o departamento. Pensamos por nuestras funciones, lo que a mí me toca hacer. De hecho, algo a lo que nos apegamos en algún momento, todos, ya conseguí uno, más bien ya lo tenía. Está desactualizado, pero bueno. Esto es algo que es el coco de todos los jefes. Cuando les pedimos que hagan su chamba, agarran este manualito y buscan esta sección. Y si agarramos cualquier puesto de los que aquí viene, bueno, vienen por categorías, lo mismo pasa en el ISSSTE, lo mismo pasa en la Secretaría de Salud. Vienen sus actividades, viene la descripción muy general de las actividades que tienen que realizar y nada más. Por lo tanto, eso es mi trabajo. Ni más ni menos. Lo que hemos estado viendo es que si afianzamos ese paradigma, lo que sucede es que no podemos realmente tener una secuencia lógica y ordenada de actividades para brindar la atención. Y si lo ven desde la perspectiva del usuario, paciente o derechohabiente, del cliente, se vuelve literalmente un viacrucis llegar a solicitar una atención. Están tan fraccionadas las actividades, están tan fraccionadas las responsabilidades, cada puesto sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer. Cada persona que ocupa una posición, un puesto, se apega estrictamente a su profesiograma o descripción de puesto y partimos tanto el proceso que luego es difícil unir las actividades del puesto A con el puesto B, con el puesto C, para realmente dar una continuidad en la atención. Se vuelve realmente tedioso, desgastante, frustrante para un paciente, para un usuario. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Siempre es así? No, no siempre. A veces, cuando nos coordinamos bien, los procesos fluyen, las actividades fluyen, no se detienen y nos unimos unos a otros de manera magistral. Si estuviéramos si fuéramos una orquesta, sonaríamos maravilloso, maravilloso. Pero la gran mayoría de las veces, cada quien trae su propia partitura, que es su descripción de puesto, y hace lo que cree que debe hacer, lo mejor que puede hacerlo, con lo que tiene. Pero no se comunican, no se unen. Dentro del departamento, cada quien hace lo que le toca. Pero insisto, no se unen. No existe un proceso. No funcionamos como proceso. Los procesos nos ayudan a interactuar.
un proceso, alguien preguntaba la clase pasada, ¿y qué es primero? ¿El proceso o la estructura organizacional? Primero debería de ser el proceso. El proceso es el que manda, porque el proceso es la secuencia lógica de actividades que une las actividades de todos y cada uno de los que participan en la atención de un paciente. Y van interactuando. Pasan de por ejemplo, todos están viendo ahorita la pantalla, ¿verdad? Y se ven cuadritos. El primer cuadrito que se ve de izquierda a derecha es el de Juan, ¿cierto? Luego está el mío, luego el de Alberto, Perla, hacia abajo Eliseo, Beto, Pablo, Mari, Ismael y Norma. Vamos a suponer que todas estas personas participamos en la atención de un paciente. El primer contacto con el paciente sería Juan. Juan realizaría una serie de actividades que le tocan hacer a Juan dentro de un proceso de atención de ese paciente. Inmediatamente que Juan termine, el paciente viene conmigo y yo hago otra serie de actividades para darle continuidad a la atención. Y de ahí lo pasamos con Alberto. Alberto a veces no lo puede regresar, no porque esté mal, sino porque necesito continuar la atención yo y luego se lo vuelvo a pasar a Alberto y así sucesivamente hasta que terminamos el proceso y quizás la última persona que toque al paciente sea Norma para darlo de alta. Eso sería una continuidad, algo bonito. Ojo, no se trata de tener procedimientos de 1160 actividades como el que vimos la vez pasada, porque se vuelven inmanejables. Tampoco se trata de tener procedimientos o procesos por puesto, imagínense. No es posible. No deben de existir procesos por puesto, porque entonces estaríamos, más que haciendo un proceso, estaríamos haciendo un profesiograma, que listan las actividades que hace una persona. Los procesos son de acuerdo a la atención que brindemos, de acuerdo al producto o servicio que necesitamos entregarle al paciente. Inician en algún momento cuando el paciente requiere la atención y comenzamos a atenderlo. Cada uno de nosotros hace actividades para irlo atendiendo. ¿Qué es lo que sucede? Insisto, cuando rompemos ese enfoque y lo hacemos sin querer, lo hacemos porque estamos tan acostumbrados a trabajar por puesto, por profesiograma, por función. Estamos tan acostumbrados a eso no me toca a mí, que no nos interesa saber qué pasa después de que nosotros pasamos al paciente con el siguiente actor del proceso. A veces en el ínter entre una atención de un puesto y otro, hay muchísimo tiempo de espera. Tiempo en el que no le pasa nada al paciente. Me refiero a no le pasa nada porque nadie lo atiende. De pasarle sí, se está agravando, se está complicando su situación, pero nadie le está brindando ninguna atención. Solamente está esperando ¿a qué? A que los procesos se unan, o peor aún, a que las actividades de un proceso continúen. Porque ni siquiera es, espérame, ya terminé con este proceso y ahorita dejamos en stand-by al paciente en lo que lo conectamos con el siguiente proceso para que continúe la atención. No, dentro del mismo proceso se desconectan las actividades y el paciente se queda esperando así como que, ¿y ahora qué sigue? Espere a que lo atienda. Ok. Y ahí puede esperar horas a veces, o peor aún, días, porque no hay una continuidad en la atención. Muchas veces decimos, es que es por la demanda, el exceso de demanda, es que es por la falta de personal, es que porque no tenemos insumos, es por la carga de trabajo, es por lo que tú quieras. Pero a ese paciente no se le está brindando una continuidad en su atención. Se está esperando demasiado.
Y puedo entenderlo en algunos procesos como pues, la programación quirúrgica, por ejemplo, o a una cita que pasa de un primer nivel de atención a un segundo o tercer nivel. Puedo entenderlo, la demanda es mucha. Tenemos ahí como una especie de embudo. Puedo entender esos cambios entre unidades o entre procesos. Lo que yo no puedo entender es cuando dentro de una unidad, en un mismo proceso de atención, se parten las actividades. Y es por esto, porque nos cuesta trabajo, porque decimos, a ver, ¿qué actividades hago yo? No, no son las actividades que haces tú. No son las funciones que haces tú, son las funciones del área. Y luego son los productos o servicios que ofrece el área, para al final definir los procesos que ofrece el área. El proceso no va a ser para ti solo o para ti sola. El proceso va a unir las actividades de un equipo de trabajo en un área, en un servicio. Cuando sumamos esas actividades, ¡eureka! Y cuando esas actividades son lógicas, sencillas, naturales, eliminamos la burocracia, eliminamos el desperdicio, eliminamos el retrabajo, eliminamos la supervisión innecesaria. Cuando dejamos procesos limpios, naturales, simples, la comunicación fluye entre esas personas que forman parte de un equipo y es mucho más fácil dar la atención. Más fácil para las personas, el equipo multidisciplinario, y más fácil para el paciente que está interactuando con ese equipo para resolver un problema de salud. Si rompemos ese esquema, sucede lo que tradicionalmente pasa en nuestras unidades. No trabajamos con un enfoque de procesos. Perla, adelante. Tienes la mano alzada desde hace rato. Una disculpa, Perla. ¿Perla? Perla. Perla. No, creo que no está. Bueno, es fundamental tener ese enfoque. Mi intención era revisar con ustedes otras 2 herramientas. Para mí no es tiempo perdido el ver el enfoque de procesos, porque nos permite entender realmente cómo deben funcionar las unidades. Juan, tú trabajas en un hospital, ¿cierto? Y Beto, tú trabajas Sí, has trabajado en unidades de primer nivel de atención, ¿cierto? Alberto Maldonado. Sí. Ambas unidades brindan servicios de diferente tipo. Ambas unidades se integran de áreas o departamentos, que en salud les llamamos servicios. Eso confunde todavía más, porque a veces es que ya no entiendo la diferencia entre un servicio y un producto y un servicio. Los confunde mucho. En realidad son áreas y departamentos. Si por mí fuera, ya dejaríamos de llamarles servicios. Son áreas y departamentos. Las áreas agrupan departamentos. Son las funciones a través de las cuales se brinda atención. Si lo quieren ver así, una función agrupa una disciplina. Así tenemos el departamento o el servicio de trabajo social. Tenemos el de medicina familiar. Tenemos el de enfermería. Tenemos el de asistencia médica. Tenemos el de información. Tenemos dentro de administración tenemos varios servicios o varios departamentos. Agrupan una especie de especialidad en cuanto a un perfil y a una serie de conocimientos para poder pertenecer a ese departamento. ¿Estamos de acuerdo? Los departamentos son
verticales. Los procesos son horizontales. Los departamentos siempre van a estar, es la estructura organizacional. Son las funciones. Es la razón de ser de cada departamento que cuando se suman nos dan la razón de ser de la unidad. Pero los procesos cruzan las funciones. ¿Por qué los procesos cruzan las funciones? Porque para poder brindar una atención necesito de un equipo multidisciplinario, es decir, un equipo de distintas áreas o departamentos que interactúan entre sí para brindar una atención continua a un paciente. Dentro de un mismo departamento hay muchos puestos, muchas categorías, con actividades, tareas o funciones específicas de su puesto. Pero ojo, esos puestos no tienen lógica si no participan en un proceso. Voy a proyectar y ya estamos por terminar. ¿Recuerdan esta laminita? Tiene que ver con el modelo CIPOC otra vez. Sé que lo van a odiar. Lo van a odiar hasta que lo comprendan. En el momento en el que ustedes piensen de manera natural con un enfoque de procesos, van a adorar este concepto. Ahorita les cuesta trabajo, tranquilos. Cuando yo hablo de los puestos, hablo de estos. En este procesito, en este dibujito, que es un proceso, es una secuencia lógica de actividades, podemos ver que participan varios puestos de diferentes áreas o departamentos, con diferente perfil. A lo mejor los dos primeros son del mismo departamento. Estos dos son de otro departamento y al final interviene otro. En un mismo proceso. Para poder recibir a un paciente, hacer una serie de actividades específicas de acuerdo a la función que tienen dentro de la unidad, de acuerdo a la función específica que tienen en su puesto, desarrollan actividades y al final entregan productos o servicios al paciente o al cliente interno. Ahora, por eso es importante identificar los productos o servicios, a quiénes se los entrego y con qué características necesito entregárselos. No es otra cosa que empezar a unir eslabones. Hoy me cuesta mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo pensar en procesos. Y aquí quizás con esta imagen se ve un poquito más clara. Miren, a lo mejor es un proceso continuo. Cada uno de estos es un proceso en sí mismo. Llega el paciente. Lo primero que hace es pasar a una consulta externa. ¿Estamos de acuerdo? Esa consulta externa va a interactuar con otro servicio, un apoyo diagnóstico. Y luego va a regresar el paciente para volver a ser atendido en la consulta externa. Cuando hay un diagnóstico y se requiere programar una cirugía, lo van a pasar a una consulta con un especialista. ¿Estamos de acuerdo? O a una consulta prequirúrgica, donde van a analizar el diagnóstico, van a apoyarse de los estudios de gabinete o de especialidad que se hicieron para poder programar una cirugía. Luego va a entrar a otro proceso, que es la cirugía en sí misma. Y al final va a salir a otro proceso, que es la hospitalización. Y ahí va a ser atendido. Ahí a lo mejor hay 3 procesos. El último proceso es el de prealta y alta del paciente. Y le damos salida. Cada uno de estos procesos ofrece servicios específicos. En cada uno de estos procesos interactúan
varias personas. En la prealta o en el alta, ¿solamente interviene el médico tratante? ¿No hay nadie más que tenga que ver con el alta? ¿Solo el médico es el único responsable, el único actor en el proceso de alta, de prealta y alta? No, hay otros actores. Es más, si lo vemos en un hospital privado, hay un buen de actores para que una persona pueda salir del hospital privado, ¿cierto o no? Inicia con quizás una prealta con el médico tratante, pero de ahí se disparan una serie de actividades que realizan otras muchas personas para poderle dar salida al paciente. Y el médico tratante en algún momento tiene que volver al proceso en el alta cuando firma algunos documentos para que se le dé salida al paciente. Pero hay muchas personas en el proceso de alta. Bueno, hasta un camillero que lleva una silla para sacar al paciente y llevarlo hasta la salida. ¿Cierto o no? Quizás requiera, para poder ser dado de alta, quizás requiera el servicio de una ambulancia. E intervienen otros actores, otros puestos, con actividades específicas para solicitar la ambulancia para poderse llevar a ese paciente. Entonces, hoy por hoy, lo que sin querer hacemos es describir ni siquiera el proceso, ni siquiera la secuencia lógica de pasos. Describimos lo que nos toca hacer a nosotros, porque desafortunadamente no tenemos un enfoque de procesos. Eso no lo vamos a desarrollar de la noche a la mañana. Nos está costando trabajo. Pero estos ejercicios es para tratar de generar en ustedes de manera natural ese enfoque de procesos. Insisto, el día que tengan un enfoque de procesos, no van a odiar el concepto de proceso, no van a odiar el concepto del CIPOC y lo van a utilizar como nunca lo han utilizado. Porque se van a dar cuenta que todo por lo que sufren hoy es porque no conocen sus procesos y no administran su unidad con un enfoque de procesos. Hoy por hoy, a todos ustedes les exigen resultados, metas, los famosos indicadores, los tableros de control. Si ya son jefes, los alucinan. Si no son jefes, sus jefes los están molestando constantemente con sus metas, sus indicadores, y ustedes no entienden ni por qué. En realidad, tenemos procesos. Y a nivel central, a nivel delegacional, a nivel estatal, lo que hacen es medir resultados en función de los procesos. Ellos no saben si ustedes saben o no administrar por procesos, si tienen o no un enfoque de procesos. Ellos solo exigen resultados. Todos esos indicadores no hacen otra cosa que medir resultados. Ahora, esta presentación se las voy a mandar. Quiero que vean esto. Mediante el modelo CIPOC podemos definir 3 tipos de indicadores. El primer indicador, el más importante, el que nos debe de importar más, es el indicador de resultados. Normalmente nos miden resultados. Ese indicador de resultados, lo único que nos permite determinar es si estamos cumpliendo con un servicio o si estamos brindando calidad. Del otro lado, nosotros podemos medir también un indicador de calidad, un indicador de resultados. Cuando nosotros solicitamos información o insumos o productos para poder realizar nuestras actividades y brindar una atención, nosotros podemos evaluar si recibimos esa información, producto o insumo bien, como lo pedimos, en tiempo,
y con las características que lo solicitamos. Y en ese sentido podemos saber o calificar a nuestro proveedor interno o externo. Por eso es un indicador de calidad. Mide el resultado con el que nos dan los insumos. Y del otro lado nos miden los resultados de nuestro trabajo. En medio, en el proceso en sí, hay dos tipos de indicadores durante la ejecución del proceso o para medir el proceso. Por un lado, son los indicadores de consumo. ¿Qué nos miden esos indicadores? ¿Cuánto estamos gastando o consumiendo para poder brindar la atención, para poder lograr el resultado del proceso, el servicio o el producto que ofrecemos? ¿Cuánto nos cuesta como institución o como unidad o como servicio? Eso es lo que nos miden con los indicadores de consumo. Y los indicadores que nosotros tenemos, ¿cómo que nosotros? Sí, son nuestros indicadores. Aunque ustedes no crean, nosotros podemos tener indicadores en los procesos. Son los puntos de control en actividades críticas. Cuando ustedes son jefe de una unidad, de un área, de un servicio, son responsables de la ejecución de todos los procesos que suceden en esa área, en ese departamento. Deben de tener, o es recomendable tener puntos de control en esos procesos para poder identificar cuando uno, lo voy a decir así, cuando uno está fallando, cuando uno está tronando. Porque es a donde deben ustedes de acudir a ver qué está pasando. Y se llaman indicadores de palanca porque literal, ustedes pueden controlar el proceso a través de esos indicadores. Ustedes pueden acelerarlo, frenarlo, controlar el flujo de la información. Ustedes pueden manipular ese proceso para que, en la medida de lo posible, vuelvan a salir resultados más o menos parecidos a lo que quieren. Los puntos de control nos dicen, aguas, algo está pasando en la ejecución de las actividades. ¿Necesitamos puntos de control en todas las actividades? La respuesta es no. Necesitamos puntos de control en las actividades críticas. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las actividades críticas si no sabemos cómo definir dónde empieza y dónde termina un proceso? Si no sabemos cómo identificar los productos o servicios o salidas de ese proceso. Hoy pensamos por puesto y necesitamos empezar a pensar por proceso. Nos vamos a tardar a lo mejor 1, 2, 3 meses, no importa. En el momento en que entendamos procesos, el modelo IMSS a la competitividad o la certificación o cualquier modelo de administración se les va a facilitar. ¿Por qué? Porque funcionan por procesos. Para los que son clínicos, los médicos, las enfermeras, es como si estuviéramos viendo ahorita sus materias básicas cuando empiezan a ver los diferentes sistemas. Cuando ustedes comprenden cómo funciona el cuerpo humano, que los llevan en los primeros semestres de sus áreas clínicas, ustedes empiezan a comprender la interacción entre esos sistemas y pueden empezar a diagnosticar cuando hay una falla y saber exactamente en qué sistema está sucediendo. ¿Cierto o no? Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros comenzamos a comprender cómo un área, un departamento funciona con procesos, una unidad funciona con procesos, vamos a saber exactamente qué sistema, es decir, qué proceso está presentando fallas, a cuáles está afectando de manera indirecta o directa, y qué cambios realizar o ajustes realizar en los procesos para que se vean reflejados en mis resultados. Ese es el objetivo de entender el enfoque o de tener el enfoque de proceso. Y vuelvo aquí. ¿Se acuerdan que esta es la analogía que siempre les quiero decir? Y estaba tratando de encontrar esta lámina y no la encontraba. Los procesos son series navideñas.
Los foquitos son actividades del proceso. ¿Por qué están de diferentes colores? Ah, porque cada foquito es ejecutado por una persona o puesto diferente. Cuando se unen esos focos en una serie, se ven bonitos. Cuando está el foco solito, ni prende. Y cuando conecto estas series, es cuando se ilumina. Y puedo utilizar una cadena impresionante de series para adornar un árbol. Así funcionan los procesos. Hoy por hoy nos cuesta mucho trabajo porque nada más vemos el foco rojo, o el amarillo, o el verde, o el azul. Y el foco rojo, amarillo, verde o azul no es un proceso. Cuando mucho será una actividad o un conjunto de actividades cuando hablamos de funciones. Cuando unimos estos foquitos, cuando cada persona es un foco, cada persona sabe lo que tiene que hacer para brindar una atención, aunque sean de diferentes áreas o departamentos, la línea se ilumina. Hay un archivo que les voy a mostrar después. Ahorita quisiera que intentaran llenar estos documentos, este primer archivo que les estoy comentando. Y déjenme un segundo. Déjenme abrir el archivo. Intenten llenar este archivo. Es más, para que se tranquilicen. Si lo hacen bien, les doy un punto en el examen. Y si lo hacen mal, no importa. Lo que quiero es que traten de entender sus funciones, definir sus servicios y tratar de agrupar las actividades. No lo hagan ahorita. Ahorita no quiero ni diagramas de flujo. Ahorita olvidémonos de un diagrama de flujo de proceso. Olvidémonos del mapeo de procesos. Olvidémonos. Lo vamos a ver en algún momento. Pero creo que si no queda claro la diferencia entre funciones, productos y servicios y procesos, jamás vamos a poder elaborar realmente un diagrama de flujo o un procedimiento que no sea de utilidad. Tranquilos, intenten hacer este ejercicio. Y la próxima clase, insisto, no me importa si la próxima asesoría, no me importa si tenemos que ver un mes más este tema, pero tiene que quedar claro. Y en algún momento, ¿se acuerdan que costaba mucho trabajo hacer una descripción del problema? Y de ahí hacer un diagrama de Ishikawa. Todos llegaron a hacerlo excelente, muy bien. Todos pudieron plasmar perfectamente bien sus áreas de oportunidad o retos y todavía pudieron hacer un diagrama de Ishikawa y algunos hasta un modelo del reto. Y lo hicieron excelentemente bien. ¿Lo podían hacer así desde el principio, Beto? Costó trabajo. Pero ahorita, si te lo vuelven a poner, 10, 15 minutos tienes la descripción de un problema sin problema. Esto mismo va a pasar con este ejercicio. Y una vez que quede claro esto, y hagamos el CIPOC, el diagrama de flujo va a salir como si estuviéramos cortando mantequilla con un cuchillo caliente. Así de rápido va a salir un diagrama de flujo. Y no nada más el diagrama de flujo. Ustedes se van a sorprender de la facilidad con la que van a identificar áreas de oportunidad dentro del proceso y van a saber exactamente qué hacer dentro del proceso, a qué persona capacitar, qué cambios realizar para que el resultado del proceso o los resultados del proceso se vean reflejados en un indicador que nos va a mostrar una mejoría.
Eso es lo que realmente todos quieren aprender, o una de las cosas que quieren aprender en este diplomado, ¿cierto o no? Saber cómo hacerle sin maquillarlos para que sus indicadores se vean cada vez más verdes. Eso es lo que quieren aprender. Es más, eso es lo que van a aprender. Todos los demás conceptos de administración van incluso a entrar mucho más fácil, los van a poder aplicar mucho más rápido si logramos comprender el enfoque de procesos. Los dejo descansar. Hagan esto si quieren en borrador. No pierdan tiempo. Ya que tengamos la versión final, lo pasamos al Excel. Háganlo en hojas. Háganlo en hojas. Hagan el ejercicio en hojas. Y miren, aquí hay el ejemplo de una compañera que me envió en una hoja su concepto. Háganlo en hojas. Ahora, esas hojas las vamos a revisar, las voy a revisar. Es más fácil a lo mejor. ¿Sabes qué? Esto sí, esto no. Les hago observaciones sobre las mismas imágenes. Yo me las arreglo. No pierdan tiempo. El ponerlo bonito son horas pompi. Eso no agrega valor. Lo que agrega valor es el tratar de cambiar el chip para poder identificar funciones, servicios y luego de ahí pasar a identificar los procesos. Si lo quieren hacer al revés, adelante. Como se acomoden. Al final vamos a identificar los procesos y en algún momento les voy a decir, perfecto, así está bien. Tal como hice con los problemas, con los retos que describieron. La gran mayoría está bien. De hecho, todos los retos que me enviaron al final, algunos todavía están puliendo, pero la gran mayoría está bien, muy bien, de hecho. Y al principio les costaba trabajo definir qué sucede, dónde sucede, desde cuándo sucede, con qué frecuencia sucede y qué impacto tiene. 5 preguntas costaba trabajo dar respuesta, ¿cierto o no? Ahorita es muy fácil. Y espérense, en el momento en que combinemos el análisis de problemas con el enfoque de procesos y la herramienta del diagrama de flujo, van a decir ustedes, ¿por qué nunca me enseñaron esto? Y lo más curioso, van a ustedes a identificar que ya lo sabían, solamente se olvidan de tratar sus áreas o departamentos con el mismo enfoque o pensamiento que tratan a sus pacientes cuando están tratándolos desde el punto de vista clínico. Son sistemas. Las personas son sistemas compuestos de subsistemas que interactúan. Los subsistemas son procesos cuando hablamos de áreas o servicios. Si algo falla en un proceso, si una actividad no se realiza en el momento correcto, por la persona correcta, de la manera correcta, con el insumo correcto, nos va a causar un problema en el proceso. A veces es pequeñito y no se nota, y otras veces es un caos y es un efecto dominó que detiene la operación y que causa un problema, un verdadero reto a resolver. Muchas veces se vuelven tan recurrentes estas incidencias, estas desviaciones en la operación, que se nos hace normal, porque no tenemos un enfoque de procesos y no sabemos qué hacer. Hay tantas cosas que hacer que no identificamos exactamente en qué proceso tenemos que trabajar primero y en cuál después, para que podamos gradualmente tener mejores resultados. Bueno, Juan, más o menos quedó claro el enfoque de este archivito. Con confianza, Juan. Sí. No, sí, yo creo que cada vez nos abre más el panorama para obtener más herramientas y sí, de hecho, sí nos queda más claro, ¿no?
Lo único que hay que hacer es aterrizarlo, ponerlo en práctica y yo creo que mañana mismo va a empezar a recibir muchos formatos. Sí, está bien. Y ojo, tranquilo. Vamos, en algún momento, insisto, va a quedar súper claro. Y créanme, el saber identificar funciones, puestos, dirección de hospitales. Aquí, a ver. Objetivos, principales funciones de las áreas, de los departamentos. Voy a ver si puedo digitalizar parte de ese libro y compartírselos. Entender las funciones es fundamental. Entender los servicios que ofrecemos, los productos que ofrecemos es fundamental. Pero lo que es indispensable es identificar los procesos a través de los cuales brindamos atención. Ya los tenemos, algunos de ellos ya los tenemos, es más, solamente es observar. La mayoría de ustedes ven, pero no están observando, por eso les cuesta trabajo delimitar y describir sus procesos. Pero ya existen. De hecho, si no existieran, no habría atención en ninguna unidad. Ya están ahí. Solamente hay que identificarlos, ubicarlos, diagnosticarlos y hacer que funcionen bien. Ya existen. Si no, las unidades no funcionarían, no podrían funcionar. Ya sabemos que tenemos variantes de los procesos, que no funciona igual el turno matutino al vespertino. La unidad A, la unidad B, hay diferencias. Ok, pero lo importante es tener pensamiento sistémico, enfoque de procesos. Les había compartido 2 videos. Uno es una caricatura. ¿Ya lo vieron? Alberto, ¿ya lo viste? Sí, Arturo. Okay. Esa caricatura es lo que nos está pasando y la razón por la que no podemos llenar adecuadamente este simple formato. Es esa caricatura. No podemos dar el salto al enfoque de procesos. Si ven el segundo video es más técnico, pero es lo que nos pasa en salud y en muchas otras áreas. Ese es el principal obstáculo por el cual tenemos problemas de competitividad en nuestro país y en nuestras instituciones. No tenemos un enfoque de procesos. Algo que en otros países han desarrollado ya muy bien. Bueno, los dejo descansar y por favor, a la hora que sea, fastidienme. Así como yo los tengo, a lo mejor hasta el gorro con algunas cosas, fastidienme. Ahora va la de ustedes. Ah, sí es cierto. A ver, Arturo, ¿está bien esto? No. ¿Está bien esto? No. A ver, dame un ejemplo. Así. Ah, ok, ya entendí. Pum, pum, pum. En sus ratitos, a mano, en una hoja, al revés de una servilleta. Y cuando esté bien, lo pasamos al Excel. ¿Vale? Nos vemos el próximo martes, pero por favor, continúen con este ejercicio. Y aleatoriamente ahora les voy a estar preguntando a alguno de ustedes cómo van, en que te ayudo. ¿Sale? Descansen. Muchas gracias a todos. Juan, Alberto, Perla, Eliseo, Pablo, Mari, Beto, muchísimas gracias. Hola Arturo, ¿Vale? buenas noches. Hola. Oye, yo ya te había mandado un avance de las funciones a tu correo. No sé si lo puedas checar y decirme si voy bien. De hecho, voy a subir este video. Utilicé, una disculpa por no pedirte permiso, todavía no te habías conectado. Ah, Revisé tu ejercicio. Uno de los principales áreas de oportunidad que presentan todos es que están analizando por puesto y el objetivo es por área o servicio. ok. ¿Sale? Ok, lo checo entonces. Sí, Sale. muchas gracias. No, de nada. Gracias, Eliseo. Gracias, Pablo. Gracias, Perla. Y seguimos en contacto. Y tranquilos. Estoy para servirles y de verdad, no importa la hora. Yo veo cómo me acomodo. ¿Sale? A veces, si no hay respuesta inmediata, pero el del día no pasa. ¿Sale? Muchas gracias, Arturo. Descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.